Listo, Diego. Entonces, pues para empezar me gustaría, si me ayudas, porfa, como a recapitular o a recordar las cosas que vimos la semana pasada para poderlas conectar con las cosas que vamos a ver esta semana. Entonces, ¿qué recuerdas de toda esa metodología y de todo lo que revisamos la clase, la última o la sesión que nos vimos la semana pasada? Bueno, pues en la semana pasada miramos una pequeña introducción de qué era la tecnología, la electricidad. eh, También vimos las partes de los computadores. También vimos que era un circuito eléctrico, que era la electricidad y esa. Listo, Diego, perfecto. ¿Recuerdas lo que hablamos de las partes del computador? Sí, sobre la board, el procesador, el disco duro, la memoria, monitor, el teclado. Ok, ¿y recuerdas más o menos para qué servía cada componente? ¿Qué hacía la board? ¿Cuál era la característica del procesador? ¿Cómo actuaba la memoria RAM? ¿Cómo actuaban los ventiladores? ¿Eso lo recuerdas un poco? Sí, un poco. Listo, Diego. Esa parte es súper importante porque, pues, como te contaba, y perdón, como decir tantas veces lo mismo, pero pues como he tenido la oportunidad de trabajar mucho con los temas de soporte y con los temas de tecnología en empresas, de esos términos sí se habla todo el tiempo. Entonces vas a ver, por ejemplo, pues cuando yo estaba en el equipo de tecnología en la empresa en la que trabajo actualmente, era muy normal escuchar a las personas que trabajaban conmigo, a este computador tenemos que cambiarle las memorias o vamos a aumentarle la memoria a este cambiémosle el ventilador a ver qué pasa, a este se le dañó el display o la pantalla, entonces reemplacemos el display por otro. Entonces, toda esa terminología que vimos, pese a que fue una introducción, es bien importante que trates de tenerla siempre muy presente, porque ese es el origen y esa es la base de todo lo que, digamos, que conforma ese tema de la tecnología. Y digamos que esos términos sí son bien importantes, porque con esos es que vas a estar trabajando y pues que vas a estar ahí como interactuando y es como se habla a nivel profesional pues con nuestros colegas y con las personas que trabajan en este campo de la tecnología. Entonces, pues igual era una introducción, lo que te decía Diego, la idea hoy era pues podernos ver personalmente allá en la academia, no fue posible porque pues aún nos falta, digamos que terminar de construir algunas cosas. Yo no pude conseguir el computador que te había dicho para desarmarlo, digamos que lo tengo disponible, pero pues esta semana se me dificultaron los temas de movilidad, entonces por eso no me pude comprometer a que la clase hoy fuera presencial, pero sí pues sigo haciendo todo el esfuerzo para que nos podamos ver personalmente. Espero que dentro de 8 días sí se dé ese espacio y poder demostrar en vivo y en directo lo que te decía, todos esos componentes. Incluso pues tengo que hablar con la profesora Carolina. La idea es que, digamos que yo por el rol que he tenido dentro de los equipos, no he sido tan de armar y desarmar computadores, ese no es mi fuerte, mi expertise digamos que está en otros temas, pero la idea es poder a esa clase llevar a un compañero que tengo de trabajo para que él de primera mano te pueda mostrar absolutamente todo ese tema de electrónicamente cómo funciona, pues que el hombre es bastante fuerte en esos temas, entonces ahí pues para que no te vayas a preocupar ni te vayas a alarmar, sigue estando el compromiso de poderte explicar de qué se trata. Entonces, para poderle seguir dando continuidad al tema, Diego, y para que pues sigas como afianzándote y puedas empezar a hablar en esa terminología tecnológica que se habla, hay dos términos que son extremadamente importantes cuando se habla de computación, cuando se habla de programación, cuando se habla de todo este tema tecnológico. Nosotros, las personas que hacemos parte de este gremio y de este mundo de la tecnología, tenemos que estar bastante familiarizados con eso y es bien importante que tú los conozcas. Entonces, te quería preguntar, Diego, si tú sabes qué es el hardware y qué es el software. ¿Aló, Diego? Ya lo- Ya te oigo. eh, ¿De qué me dijiste? ¿Qué era el software?
Sí, saber si sabes qué es el hardware y qué es el software, ¿qué entiendes por esas palabras? Eh, pues el hardware yo entiendo que sea más a lo físico, Ujú. o sea, a lo que se puede tocar y entre otras cosas. Y el software son como ya más programas o aplicaciones en sí. Listo, Diego. Exactamente lo que dijiste es cómo se define. Entonces, pues es importante justo por eso. Digamos que nosotros conocemos y creo que todas las personas en el mundo conocen y pueden decir, ese es el mouse, ese es el teclado, esa es la pantalla, bla, 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 y eso está bien. Pero nosotros que empezamos a interesarnos en todos estos temas técnicos, pues debemos hablar un poco con más autoridad. Entonces en las empresas sí se oye mucho hablar de eso. Eso es hardware, eso es software, eso se tiene que manejar de una manera, eso se tiene que manejar de otra manera. Y por eso es importante que estés súper claro en todo ese tema de qué es hardware y qué es software. Como le explicaste es la forma correcta, el hardware, pues acá está la palabra, y como puedes ver, digamos que tienen dos connotaciones o dos componentes, que este es hard y luego está war, y este igual soft y esto war. Entonces, pues hard es que es algo pesado, es algo robusto, es algo tangible, como tú lo explicabas. Entonces, efectivamente, el hardware son todos los componentes y todas las cosas tecnológicas que tú puedes coger con tus manos. Entonces, un teclado es un hardware, una pantalla es un hardware, un mouse es un hardware, una cámara es un hardware y el software, por el contrario, Diego, son todas las aplicaciones, absolutamente todos los programas que usen nuestro computador, eso es lo que se conoce como el software. Entonces, por ejemplo, una hoja de Excel, una hoja de Word, una presentación de PowerPoint, todo eso se vuelve software porque son cosas que yo no puedo tener, digamos que tangibles, no las tengo en mis manos, pero son programas que están funcionando dentro del computador. Entonces, esas son las diferencias entre hardware y software. Con lo que te explico por encima, Diego, te quiero hacer una pregunta. ¿Para ti el procesador del computador hace parte del hardware o hace parte del software? Diego, hola, aló, aló, Diego, ¿Me escucha? ya te oigo. Sí. Bueno, ¿qué me dijiste del procesador? Sí, ¿crees que el procesador hace parte del hardware o hace parte del software? El procesador hace parte del software. Ok, Diego, te hacía esa pregunta porque suele generar confusiones, pero el procesador hace parte del hardware. Porque acuérdate que yo te explicaba que si destapamos el computador, pues todo el procesador lo vas a poder ver. El procesador lo puedes quitar, lo puedes cambiar. El procesador es un componente electrónico que se puede tener en las manos. Entonces el computador hace parte, el procesador, perdóname, es un hardware, ¿vale? Vale. Todo lo que sea software son solo programas. Solo lo que sean programas, todos los programas son software. Todo el resto de cosas en el computador son hardware, que creo que es la forma más fácil de definirlo. Entonces, para la clase, Diego, y lo que te contaba mi idea contigo es pues poderte proyectar y poderte enseñar las cosas que se necesitan realmente pues en el mundo laboral y que pueden ayudar a la sociedad y que incluso te van a ayudar a ti a que puedas tal vez empezar a tener un salario o empezar a que tengas tu empresa o empezar a que puedas pues reparar computadores, que es un muy buen inicio para que cojas el conocimiento y para que pues ganes dinero. Todos esos temas, Diego, son importantes y es muy importante entonces en este caso hablar de un sistema operativo. Ahí está la definición ahorita la vamos a leer, pero sí me gustaría contigo revisar y que por favor me dieras la opinión de para ti qué es un sistema operativo.
Ahí está la definición, digamos que ahorita la vamos a leer, pero me gustaría antes de leer esa definición que con tus palabras me digas qué es sistema operativo. Un sistema operativo, pues, es como, es es el que está en medio de los dos. Es un complemento entre el software y el hardware. Ok, Diego, listo. Voy a leer la definición y con la definición nuevamente me vas a responder la pregunta, ¿qué es el sistema operativo? Y ya con eso, pues yo te entro a dar la explicación de lo que yo he aprendido que es un sistema operativo. Entonces, un sistema operativo efectivamente es un software o es un programa que es el intermediario entre el hardware y la computadora o cualquier dispositivo móvil o cualquier dispositivo electrónico, perdón. Y los programas o aplicaciones se ejecutan en ese sistema operativo. Él es el encargado de gestionar los recursos del sistema. Entonces, ¿qué recursos tiene el sistema? Los que vimos nosotros en la clase pasada. Por eso es importante lo que te decía, que estemos claros en esas cosas que aprendimos en la clase pasada. La memoria, el procesador, los periféricos de entrada, los periféricos de salida, y él proporciona una interfaz para que los usuarios puedan interactuar con la computadora. ¿A ti que te gusta todo ese cuento de la programación o que es la expectativa que tienes en algún momento especializarte y poder diseñar software y poder hacer programas para que la gente los utilice? Hay una palabra que es extremadamente importante y es esta palabra que ves acá, que es la interfaz. La interfaz, Diego, es el diseño que yo doy a la aplicación que desarrollo para que para un usuario sea fácil de utilizar. Eso es lo que técnicamente y en el mundo de la tecnología nosotros conocemos como la interfaz. Entonces vas a escuchar la interfaz de programación, la interfaz de usuario, que tengo a veces que diseñar aplicaciones que en el computador las veo de una manera, pero si las utilizo desde el celular las veo de otra manera. Entonces es importantísimo que estés ya como relacionado con ese término de interfaz. La interfaz es el diseño que yo le doy a mi aplicación para que el usuario la pueda ver. Entonces, leyendo lo que acabamos de leer, Diego, me gustaría escucharte nuevamente con la definición de qué sientes que es un sistema operativo. Diego, hola, Hola, ¿sí me ya te escucha? oigo. Sí, ya te oigo. Bueno, un sistema operativo es un programa el Ajá. cual permite el desarrollo, el cual puede permitir el desarrollo de otros programas o también puede realizar funciones básicas de Exactamente, computador. Diego. Exactamente. El sistema operativo es a nivel de software la fuente de todo. El sistema operativo, digamos que es el programa principal que permite que el usuario interactúe con la aplicación que se necesita. Puede ser, como te decía, desde un celular, puede ser desde un computador, puede ser desde una tablet, puede ser desde un iPad. Ese es el software, ese es el sistema operativo, perdón. El sistema operativo es ese sistema, como su nombre lo indica, que yo decido que es con el que va a funcionar mi computador. Entonces, pues para el caso de los computadores, el sistema operativo que más se utiliza es Windows. Entonces, pues tú vas a escuchar también y en la medida que avancemos es algo que tienes que aprender. Cuando, por ejemplo, tú vas a reparar un computador o cuando tú compras un computador nuevo, tú hablas con la persona a la que le vas a ayudar o con la persona a la que vas a asesorar en la compra o incluso tú defines para la compra que tú vayas a hacer de un computador qué sistema operativo quiero que tenga. Entonces yo quiero que mi computador tenga un sistema operativo Windows, entonces ahí ya los fabricantes de esos sistemas operativos empiezan a sacar diferentes versiones. Entonces,
Yo pues desde que lo utilizo recuerdo por allá hace muchísimos años que empezamos con Windows 91, luego hubo otra versión que fue Windows 94, luego Windows 98, luego Windows 2000, Windows 2002, Windows 2008, luego Windows 2010, luego ya se pasó a que había Windows XP, luego había Windows 10, luego Windows 11 y todos esos sistemas operativos van evolucionando porque los usuarios empiezan a tener necesidades diferentes. Si a ti te interesa el tema de la programación, es súper importante que en este tema de software estés claro, que entiendas pues cómo operan, cómo funcionan, de qué se tratan y con base en eso pues tú empieces como a definir también el ejercicio o el mejor ejercicio que puede hacer una persona que se interesa por el tema de la programación es conocer y poderse poner en los zapatos del usuario, de la persona que va a utilizar la herramienta, para poder definir qué sistema o qué programa me invento. Entonces, no es que a mí se me hace que hay programas que son muy difíciles. Yo creo que si yo me invento un programa que haga esto, esto y esto, va a ser más fácil para que un usuario lo utilice. Entonces, esas cosas son las que entra a ser un desarrollador y por eso es importante estar claros y definir el tema de los sistemas operativos. Entonces, lo que explicaste está perfecto. El sistema operativo al final es un programa. Yo solo complementaría tu información y tu conocimiento con que el sistema operativo es el programa principal que se instala en un computador, en un celular o en una tablet y con ese programa pues la persona puede empezar a hacer uso de su computadora o del dispositivo que necesite utilizar. Te quiero hacer otra pregunta, Diego, solo para estar súper claros. ¿Tú has escuchado o conoces el sistema operativo Android? Sí lo he escuchado, más no lo conozco con profundidad. Listo, perfecto, Diego. Te hago otra pregunta. ¿El celular que tú usas, qué marca es? Es un Motorola. Listo. Tu celular Motorola y casi todos los celulares, a excepción de los iPhone, son celulares que usan el sistema operativo que estábamos hablando ahorita. Esos usan ese sistema operativo Android. Entonces, cuando oigas hablar de Android, Android es el sistema operativo que usan los teléfonos celulares, por ejemplo, como el que mencionaste, Motorola, Samsung, eh, bueno, ahorita no recuerdo qué otra gama de celulares hay como en el mercado, pero todos los celulares utilizan ese sistema operativo. Entonces ya ahí ya tienes como una información adicional. Android es el sistema operativo que usan mayormente los equipos celulares. Entonces, Windows es el sistema que usan mayormente los computadores. Android es el sistema que usan mayormente los equipos celulares. Entonces, tu celular ya va sabiendo ahí qué sistema operativo usa. Usa Android. Probablemente cuando tú estás usando tu celular a veces recibes como un mensaje que dice debe actualizar el sistema de su celular, el celular debe estar cargando, debe estar con la batería full, entonces tú le das al botón de que se actualice el sistema operativo y él pasa de una versión a otra. Entonces, ese tema es el sistema operativo para los celulares. Ahora, Diego, vamos a hablar un poquito del tema de cómo funciona o qué hace el sistema operativo. Entonces, las características que tiene el sistema operativo, la primera es que hace la gestión de recursos. ¿Qué quiere decir ese tema de gestión de recursos? Es el encargado de controlar y de asignar al sistema los recursos que debe utilizar. ¿Qué recursos son los que se usan? La memoria RAM, el procesador, los dispositivos de almacenamiento, los periféricos y así garantizar el uso eficiente y equitativo de esos recursos que tiene el computador o que tiene el celular. Entonces acá ya tenemos que empezar a conectar unas cosas con otras cosas. ¿Tú recuerdas la última clase que nosotros hablamos, por ejemplo, de la memoria RAM? Hablamos del procesador, hablamos de los dispositivos de almacenamiento, que era ese tema de los puertos USB, y hablamos de los periféricos. ¿Recuerdas esa parte? Sí, señor.
Listo, Diego. Entonces, una de las funciones que tiene el sistema operativo es poner a que todos esos elementos hablen entre ellos y que pues tengan la prioridad que necesitan. De nada te sirve tener un superprocesador y tener una supermemoria y tener la mejor cámara y tener la mejor tarjeta de video y tener los mejores y los más rápidos puertos USB y tener el dispositivo, mejor dicho, más robusto que te puedas imaginar si esos dispositivos no hablan de forma adecuada. Entonces, esa es la función principal del sistema operativo. El sistema operativo es el que le da la instrucción a la memoria RAM y le da la instrucción al procesador y le da la instrucción a los periféricos para que ellos empiecen a hacer su trabajo, empiecen a actuar allá dentro de la tarjeta board, que fue lo que vimos la semana pasada, y poder garantizar que el usuario vea las cosas que quiere ver, tanto en su computador como en su celular o en su tablet. Entonces, súper importante, Diego, la función principal del sistema operativo es gestionar los recursos. Entonces, ahí vamos claros con eso. Otra función muy importante del sistema operativo es garantizar la interfaz del usuario. Entonces, acuérdate que te había dicho que la palabra interfaz se usa muchísimo en todo el tema de la tecnología. Entonces, ¿qué debe hacer el sistema operativo? Proporcionar una interfaz gráfica o de línea de comandos, dependiendo pues lo que queramos hacer nosotros con el sistema operativo, que permita que el usuario interactúe con la computadora y ejecute los programas para que realicen las tareas. Entonces, otra característica del sistema operativo es brindarme un programa que yo pueda entender, que yo pueda pues ver que es fácil de utilizar, que por eso o los sistemas operativos de los computadores son bastante interesantes. En la interfaz me permiten por medio del mouse empezar a desplazarme por la pantalla y dar la instrucción que si yo le doy doble clic voy a abrir algo o que si yo le doy clic derecho a un programa puedo tener otra serie de opciones. Todo eso hace parte de la interfaz. Entonces, la interfaz es el diseño que yo le doy a mi programa para que un usuario lo pueda utilizar de forma adecuada y lo pueda, digamos que sacar el mayor provecho a ese programa que está diseñado. Otra característica y otra importancia del sistema operativo es que me permite administrar los archivos. Entonces me permite crear archivos, modificar archivos, organizar archivos, eliminarlos, dependiendo del orden que yo le quiera dar a mi computador. Ahí te quiero hacer una pregunta, Diego, para ver cómo enfocamos la segunda parte de la clase de hoy. ¿Tú sabes, por ejemplo, en tu computador cómo crear una carpeta? Sí, Listo. ¿Y tú sabes mover los archivos a la carpeta? sí, ¿Y tú sabes ver en qué ruta está almacenado el archivo o la carpeta que creaste? no. Listo, entonces eso lo vamos a ver en la segunda parte de la clase, porque ahí también vamos a empezar como a identificar cómo se empieza a segmentar o cómo se empieza a estructurar todo el tema del sistema. Pero entonces, por ahora, en esta primera parte de la sesión, importante que tengas claro que yo puedo administrar mis archivos, que es lo que tú ya sabes hacer. Entonces, por ejemplo, tú en el escritorio de tu computador le das clic derecho, crear nueva carpeta, y a la carpeta le pones de nombre Diego, y luego te metes a esa carpeta y ahí puedes crear otras carpetas. Entonces puedes poner, por ejemplo, juegos, puedes poner tareas de la universidad, puedes crear otra carpeta que se llame fotos, puedes crear otra carpeta que se llame familia y ahí tú vas a tener el control de cómo organizas tu información. Esta también es una función y eso es algo que se diseña en el sistema operativo para que el usuario pueda hacer. Otra parte importante del sistema operativo es la programa y la ejecución de las tareas. Entonces, el sistema operativo es el que le permite al usuario ejecutar programas y tareas en la computadora y eso es un tema de experiencia de usuario. Eso también es algo súper importante que tienes que empezar a relacionarte con eso. Y es que nosotros como personas que nos interesamos en el tema de la tecnología, tenemos que garantizar que cuando el usuario utilice uno de nuestros sistemas o utilice el sistema que se haya definido, su experiencia sea una experiencia muy, muy, muy buena y él sienta que eso está agregando valor. Entonces, por eso es importante en el tema del sistema operativo definir el programa y la ejecución de las tareas, que eso lo hace el sistema operativo. Entonces, él tiene que priorizar qué es lo más urgente, qué es lo que el usuario más utiliza y así empezar a distribuir los recursos que vimos en la clase pasada, el procesador, las memorias, la tarjeta board, la memoria RAM, todo ese cuento para ver a qué tarea le debo dar prioridad, en qué tarea debo invertir más de esos recursos para que la experiencia del usuario sea buena.
Otro tema súper importante, Diego, y acá esto va a ser parte incluso de un segmento que tenemos que ver exclusivamente contigo a lo largo que vayamos avanzando en el curso, es el tema del control de seguridad. Todos los sistemas operativos deben tener una seguridad que protejan a ese sistema y que protejan los datos que los usuarios utilizan para evitar el tema de ataques. El tema de ciberataques es extremadamente importante verlo. El tema de ciberataques es pues que hay muchas personas malintencionadas en el tema de la tecnología y nosotros cuando nos interesamos en este campo tenemos que empezar a manejar unos códigos éticos. Entonces, digamos que lo correcto y lo que nosotros debemos hacer es garantizar que nuestro sistema tenga los niveles de seguridad para que nadie pueda ingresar a la información de las cosas pues, que yo utilizo y manejo en mi computador. Entonces, control de seguridad es súper importante y eso lo vas a ver luego en un módulo que tenemos preparado para ti más adelante en la medida que avancemos y que vayas afianzando ese conocimiento que vayamos viendo. Otro tema importante en sistema operativo es la gestión de procesos. Entonces, ¿qué es la gestión de procesos y para qué sirve? Ella es la que se encarga de administrar y ejecutar los procesos o los programas en la computadora. Entonces, lo que te decía, por ejemplo, yo tengo que trabajar en un Excel y tengo que trabajar también en una presentación de PowerPoint y tengo que descargar unos videos y tengo que hacer una carta porque mi jefe me pidió que hiciera algo y tengo que programar una reunión. Yo puedo hacer muchas tareas de forma simultánea en el computador, pero él tiene que tener la capacidad y la inteligencia de poder empezar a priorizar, a saber qué es más importante que qué dependiendo de las instrucciones que el usuario vaya dando y asimismo empezar a distribuir la memoria para que todos esos procesos puedan andar de forma paralela. Y por último, Diego, comunicación y conectividad. Es importante que el sistema operativo tenga comunicación y conectividad, pues para que para el usuario sea fácil de utilizarlo. El sistema operativo debe ser flexible y debe ser fácil, pues que yo entienda que si el sistema operativo me arroja un mensaje que me dice, por ejemplo, su disco está lleno, pues yo pueda entender por qué se llenó mi disco, qué es lo que está ocupando la capacidad, si voy a depurar información, si la voy a mover a otro medio y esa interacción o esa información que va dando el sistema operativo, pues permite que el usuario tome decisiones. Entonces, eso es importante en el tema de comunicación y de conectividad. Entonces, Diego, ya con la explicación que yo te di, vamos a hacer algo que es importante, pues por lo que te digo, necesito que estos temas queden extremadamente claros. Yo ya te expliqué y te dije como lo que yo entendía por cada uno de esos conceptos de lo que tiene el sistema operativo. Ahora quiero que por favor tú me ayudes explicándome con tus palabras cada una de esas cosas que yo te expliqué. Solo hago el ejercicio para garantizar que quedamos súper claros con la información. Entonces, si me ayudas, porfa, Diego, indicándome qué recuerdas o qué entendiste de la gestión de recursos, de la interfaz del usuario, de la administración de los archivos y de esa explicación que yo te fui dando. Diego, hola Diego. Hola, ¿sí? ¿Me escucha? Listo, ya te escucho. Bueno, pues lo que yo entendí sobre la gestión de recursos es que es como el que permite el planificar programas eh, en tanto la memoria RAM y en el procesador, que es la CPU. Ok, perfecto. Digo, acuérdate que creo que para que te quede más clara la idea, si quieres veámoslo como el equipo de fútbol nuevamente, que era el ejemplo que hacíamos la semana pasada. La gestión de recursos vendría siendo, digamos, que el director técnico. Como es un software, como es un programa, son las ideas que tiene ese director técnico. Él es el que dice, necesito que el arquero sea tal, que la defensa sean tales, tales, tales y tales, que los volantes, el volante o los volantes de recuperación sean tal y tal, que el volante de creación sea tal y que el delantero sea tal o sean tales. Entonces, la gestión de recursos es cuando el computador empieza a definir cómo tienen que operar cada uno de esos componentes.
Entonces necesito que usted haga esto, que usted haga esto, que usted haga esto y que usted haga esto para que el resultado sea exitoso. Lo que definiste está perfecto. Lo que definiste es exactamente la gestión de recursos y es la forma en la que tienen que empezar a comunicarse la memoria RAM, el procesador y todos los componentes que internamente hacen parte de nuestro computador o de nuestro hardware, de nuestro equipo para poder interactuar. Excelente la gestión de recursos, entonces te queda clara la definición. Ahora veamos el tema de interfaz de usuario. ¿Qué entendiste o qué entiendes por interfaz de usuario? Bueno, lo que yo entendí sobre la interfaz de usuario es que es el que los usuarios puedan interactuar en la computadora y así realizar eh, tanto tareas y programas. Perfecto, Diego. Exactamente como lo definiste, es la interfaz del usuario. Es el diseño que yo doy a mi aplicación para que el usuario la pueda utilizar. Excelente la definición. Ahora el tema de administración de archivos. Bueno, pues la administración de archivos, este se encarga de tanto eliminar o modificar archivos y permitiendo así acceder y manipular la información del computador de una manera eficiente. Listo, perfecto. Entonces, efectivamente, igual la definición creo que te quedó súper clara. La administración de archivos es la que debe garantizar en el sistema operativo que el usuario permita organizar la información como él la quiera organizar. Nunca es bueno ni nunca es malo desde que el usuario entienda cómo está su información organizada. Ya con eso el sistema operativo digamos que cumple, pero es importante que un sistema operativo garantice que el usuario pueda organizar sus archivos como él lo vea necesario o como él lo quiera hacer. Listo. Estos ya son conceptos un poquito más técnicos, pero igual tenemos que hacer la misma tarea. ¿Qué entendiste por el tema de programación y ejecución de tareas? Diego. Hola, Diego. Aló, aló. ¿Me escucha? Ya te escucho. Ah, aló. Hola, te escucho, Diego. Bueno, lo que yo entendí es que en la programación y ejecutación de tareas, este permite en que los usuarios puedan realizar o ejecutar programas en el computador para Ajá, así, para, exactamente. ¿sí? Sí, de acuerdo contigo, es que debemos garantizar que un sistema operativo, en el sistema operativo, el usuario pueda programar y ejecutar las tareas que necesita, tal cual lo dijiste. El otro tema, Diego, ¿qué te parece o qué entendiste de este tema de control de seguridad? Bueno, este permite poder proteger en un sistema y los datos del computador, ya sea por amenazas externas o internas, para así llevar un buen mecanismo de autorización. Perfecto, Diego, exactamente. Gestión de procesos. Bueno, este permite la ejecución tanto en la administración de procesos o programas en el computador, para así planificar y coordinar la comunicación entre ellos. Listo, súper claro. Y comunicación y conectividad. Bueno, este permite y facilita la comunicación entre
los componentes del sistema. Listo, Diego. Creo que está claro. Esas son como, acuérdate que cuando estábamos viendo esta parte estábamos hablando de las funciones del sistema operativo. Entonces, digamos que eso es lo que se recomienda que tenga un sistema operativo para que la experiencia del usuario sea buena. Si en algún momento tú llegas a ser un desarrollador, tú igual puedes decidir de esas cosas cuáles utilizas y cuáles no utilizas, pero la recomendación y la experiencia y los estudios que se han hecho indican que tienes que tener en cuenta todos estos componentes para que diseñes un sistema operativo que sea exitoso. Puede que en algún momento tú digas, no, yo me voy a inventar una aplicación y para mí los filtros y los niveles de seguridad no son importantes, yo a eso no le veo rollo y puede que tú diseñes una super aplicación, pero tienes que estar en la capacidad de medir los riesgos que eso puede conllevar más adelante. Entonces tú te inventaste la super aplicación que va a revolucionar en algún momento la forma de trabajar de las personas y para ti no fue importante el tema de seguridad, pues luego tú tienes que asumir ese riesgo porque es tu programa. Entonces, digamos que estas son las recomendaciones y esto es lo que se sugiere que se tenga en cuenta para el diseño y la estructuración de un sistema operativo, digamos que exitoso, que sea un sistema operativo que funcione bien y que sea un sistema operativo que agregue valor. Eh, Hay un video, Diego, que me parece importante que veas. ¿Tú en este momento tienes facilidad de entrar a YouTube o quieres que yo te comparta el video? Yo tengo facilidad ahorita en YouTube. Listo, entonces, espérame. Listo, te voy a enviar este link para que por favor veas este video, que es como una historia o es un mini documental de cómo han evolucionado los sistemas operativos. Es un video muy interesante, es un video pues que te puede ayudar a entender un poquito más este tema de sistemas operativos, Diego. Porque desafortunadamente esto no me gusta hacerlo mucho, pero dentro de las habilidades que tenemos que desarrollar en ti, ahorita digamos que va a haber una parte intermedia en la clase y es que yo te voy a dar a ti unos términos, te voy a dar unas cosas o unos sistemas operativos y necesito que tú muy juiciosamente hagas como una búsqueda en Internet de la información que encuentres de esos sistemas operativos. Es súper importante que la hagas, digamos que a conciencia, porque este va a ser el pilar y este va a ser el punto de partida de muchas cosas que deben empezar a pasar hacia adelante. Entonces, ahí te envié el link. No sé si lo pudiste cargar. Sí, ya lo pude cargar. Listo, Diego. Entonces, si quieres, porfa, vas a ver ese video. Ese video dura más o menos 10 minutos. Entonces, pues yo voy a estar igual acá pendiente. Porfa, avísame cuando acabes de ver el video y vamos a debatir un poquito sobre lo que aprendimos y entendiste del video, ¿vale? Vale, Listo. Entonces, me avisas cuando ya lo hayas visto. Yo estoy acá pendiente. bueno.
Hola, Hola Diego, ¿cómo te fue? bien. Bueno, entonces cuéntame un poquito del video, qué entendiste, qué te pareció. Bueno, pues ahí en el video nos recalcaba también de que era un sistema operativo, el cual nos dice que es el principal software de nuestro computador para así para así tener activo el computador. También nos habla de que este sistema fue evolucionando a medida que fue pasando el tiempo. Y hablándonos también de Windows. Ok, ¿y qué más, qué más te llamó la atención? Bueno, pues el sistema operativo también surgió a partir de la Segunda Guerra Ujú. en los años 40 y en los años 50 vino a surgir este término, Exactamente, súper. ¿Y qué opinas de la evolución que han tenido los sistemas operativos? ¿no? Bastante interesante ya que pues hubo también eh, llegando así también a surgir nuevos sistemas operativos como Linux. Eh, Windows también fue, fue el primer sistema operativo que salió, por la cual este tiene más versiones y ediciones. Listo, Diego. Bueno, creo que el video ayuda a que te hagas una idea de pronto más fácil de lo que al final debe ser y debe hacer un sistema operativo. Entonces, digamos que como pues en la primera clase que nos conocimos, tú me contabas el tema que tal vez te interesa al mediano plazo y es aprender a diseñar software y aprender a manejar todo este tema de desarrollo de aplicaciones. Entonces, pues para ti es extremadamente importante que estés claro con lo que es el sistema operativo, con lo que hace el sistema operativo. Y creo que por eso te hacía la pregunta, es importante también entender y estar claros en cómo va evolucionando, porque en la medida que pasa el tiempo, las personas van necesitando cosas diferentes y el sistema operativo debe tener la capacidad de entender esas cosas que necesita la sociedad para que así pues el diseño del sistema operativo sea efectivo y sea pues fácil de usar para las personas, ¿vale? Vale. Bueno, Diego, hay otra parte que a mí también me parece extremadamente importante y ahí quiero preguntarte un poquito. ¿Tú conoces lo que es Office? Office, Sí, señor. he escuchado el término, mas no sé a profundidad. Entonces, mira, cuando se habla de Office son los componentes, el Office también es un software y ese software pues tiene otros softwares, tiene otros programas y otras aplicaciones que es creo que una de las licencias más importantes que nosotros usamos en el computador. Entonces, el Office es un programa que también diseñó Microsoft y es donde están los programas como Excel, como Word, como PowerPoint, como Project, todos esos programas. ¿Esos programas los has utilizado alguna vez? Sí, Listo, ¿cuáles de esos programas has utilizado, Diego? un PowerPoint. Listo, ¿has utilizado Excel? Eh, Muy poquitas veces. Listo, Diego. Entonces, pues si te parece, la segunda parte de la clase la vamos a enfocar un poquito a que veas esto o a explicarte algunos temas muy básicos de lo que puedo hacer en Excel, de cómo funciona, pues porque eso te va a ayudar eso te va a ayudar a que tal vez puedas organizar o puedas empezar por ahí a construir algunas cosas para que tengas algún control o algunos temas importantes. Word, ¿sí lo has utilizado? Word, sí, Listo, entonces Word, pues el Word lo puedes utilizar para hacer un documento, para hacer una carta, para hacer un trabajo, para hacer cualquier cosa que necesites. Y el PowerPoint, si me decías, pues que ya lo conoces, que es este que yo estoy utilizando como para hacer una presentación, ¿vale? vale.
Listo, Diego. Entonces ahora lo que te decía, viene la segunda parte. Esta segunda parte pues se vuelve una parte, digamos que yo no soy mucho de ponerte a que hagas una tarea o a que hagas bla, 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 pues porque me parece que eso no es que nos ayude mucho. Con seguridad, pues si en algún momento te voy a poner una que otra actividad para que la hagas de una clase a otra, que la tendrías que hacer pues en el tiempo que tienes entre semana. Pero para este tema, Diego, como te explicaba, necesito comenzar a tratar de desarrollar en ti algunas habilidades que son muy importantes. Entonces, pues una de esas habilidades y que nosotros en el tema de tecnología tenemos que hacer mucho es que tenemos que saber usar el Internet, saber buscar la información, saber identificar pues las cosas que necesitamos. Entonces, Diego, dentro de lo que estábamos revisando, tenemos que hablar de sistemas operativos. Los sistemas operativos más utilizados a nivel mundial son estos que tú estás viendo en la pantalla. Esos sistemas operativos yo te los voy a poner en el chat y necesito, Diego, que por tu lado, con las herramientas que tú tienes y las herramientas que tú utilizas, necesito que hagas muy juicioso un análisis de esos sistemas operativos. Entonces necesito que revisemos qué es Windows, qué es Android, qué es iOS, qué es Mac, qué es Linux y qué es Windows Servers a nivel de sistemas operativos. ¿Listo? Listo. Entonces, Diego, ahí la idea es que, pues quiero que tú decidas cómo lo quieres hacer. ¿Qué prefieres hacer? ¿Una presentación o prefieres hacer un documento en Word o prefieres hacer como una tabla en Excel con el comparativo de esos sistemas operativos? Una presentación. Listo, Diego. Entonces son las 10 de la mañana. ¿Cuánto tiempo crees que necesitas para hacer una super presentación con ese tema de esos sistemas operativos? mm, por ahí media hora. Diego, yo que conozco los temas, creo que media hora puede ser muy poquito tiempo. Entonces, creo que mejor te voy a dar una hora porque lo que te decía, la idea acá es que desarrolles otras habilidades. Entonces, esta va a ser como nuestra primera presentación formal, que esa presentación sí, pues yo la voy a tener en cuenta para poder empezar a la calificación que te tengo que dar en la medida que avancemos dentro del curso y que garanticemos que tengas los conocimientos para que podamos avanzar en los otros niveles. Entonces, ¿te parece si nos tomamos una hora para que tú hagas la presentación súper, 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 lo más clara posible? Obviamente, la idea también es que de ahí luego me cuentes a mí todas las dudas que tienes. Entonces me digas, por ejemplo, no entendí esto, quiero revisar un poquito más sobre este tema, me llamó la atención esto. La idea es que sea pues un espacio donde pues tengas como la capacidad también de identificar las cosas que no queden tan claras o que tengas más bien esa capacidad de interpretar el texto, interpretar la búsqueda que hagas en internet y con eso eh, poder pues estar claros en lo que tenemos que hacer. ¿Cómo te parece? Vale. Listo, Diego. Entonces son las 10 de la mañana. Yo tengo que aprovechar pues también acá el tiempo porque me estaba escribiendo mi jefe ahorita en paralelo para unas cosas que tengo que sacar de información del trabajo por un proyecto en el que estoy participando. Entonces nos vamos a desconectar y nos volvemos a unir a este link a las 11 de la mañana, ¿te parece? Vale. Y a las 11 de la mañana entonces pues tú ya tienes la presentación y ahí ya comenzamos a trabajarlo. ¿Listo, Diego? Vale. Bueno, entonces a las 11 de la Listo. mañana nos vemos. Si necesitas Vale. algo, me escribes por el WhatsApp o por acá, como te quede más fácil. Bueno. Listo, Diego. A las 11 nos vemos. Vale. Vale, chao.